Saludos, mi nombre es Desravine Hermes Kipre, soy estudiante de la Universidad Tecnología de Santiago Otesa y voy a hacer una exposición que tiene el tema generador de corriente alterna funcionando como motor sincrónico de la materia que se llama electricidad industrial 2 del profesor Pedro Tomás Motán. Para comenzar, yo voy a hacer un pequeño resumen eh, de que cómo podemos definir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recoge una materia. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas, como electrón y o iones, que se mueve a través de un conductor eléctrica o en el espacio. ¿Cuánto tipo de corriente existe? Existen dos tipos de corriente. Un corriente continua, CC, un corriente alterna. Es lo que vamos es sobre ese tema que vamos a hacer la exposición. Bueno, diferencia entre generador y motor. Un generador de corriente alterna es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, mientras que un motor eléctrico realiza el trabajo inverso al del generador. Transforma la energía eléctrica en mecánica. La mayoría de los generadores de corriente alterna son de tres fases. Eh, no podemos apreciar eh, una diferencia entre motor y motor sincrónico y un generador. eh, Motor sincrónico o alternador. Desde los comienzos del desarrollo de las turbinas eólicas, se han hecho considerable esfuerzo para utilizar las máquinas síncronas trifásicas. Los aerogeneradores síncronos de corriente alterna pueden tomar excitación constante o corriente continua tanto de imanes permanentes o electroimanes y por lo tanto se denomina generador sincrónicos de imán permanente y generador síncrono eléctricamente excitados respectivamente. Para comenzar, un alternador tiene dos partes, un estator y un rotor. El estator es la parte fija y consiste en un grupo de electroimanes individual dispuesto de manera que formen un cilindro hueco con un polo de cada cara de los imanes hacia el centro del grupo, mientras que un rotor es la parte que gira y consiste en un grupo de electroimanes dispuesto alrededor de un cilindro. Si cambiamos progresivamente la polaridad de los polos del estator de manera tal que un campo magnético combinado rote el campo magnético del rotor girará al campo magnético giratorio del estator.
produciéndose un acoplamiento de los polos. Podemos decir que los polos magnéticos de un estator o rotor quedan bloqueados magnéticamente. Con ellos se consigue el giro mecánico del rotor. En este momento tenemos un motor síncrono. Este motor síncrono tiene la característica de que su velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de red de corriente alterna que lo alimenta. Un motor síncrono utiliza el mismo concepto de un campo magnético giratorio producido por el estator, pero ahora el rotor consta de electroimanes y de imanes permanentes que giran sincrónicamente el campo del rotor. Ahora podemos apreciar una imagen, una foto de una foto de una imagen de un alternador. También un enlace de un video que habla un poco sobre un alternador. En la industria moderna, el motor AC es uno de los actuadores más utilizados, ya que son económicos y tienen una eficiencia eléctrica buena en trabajos pesados. Existen dos tipos de motores AC, los síncronos y los asíncronos. La principal diferencia entre cada tipo de motor es que el síncrono tiene una velocidad dependiente de la frecuencia de la corriente alterna que lo alimenta, mientras que la velocidad del motor asíncrono depende de la diferencia de velocidades entre el rotor y el campo magnético giratorio de las bobinas, haciendo que su velocidad nunca sea la misma que el de las bobinas. Vamos a hablar del motor síncrono, ya que tiene muchas más aplicaciones en la industria debido a que únicamente se requieren controladores variadores de frecuencia para regular la velocidad de estos motores. Además que tienen mayor eficiencia al mantener la velocidad a pesar de la carga. Pero ¿cómo es el principio de funcionamiento de estos motores? El rotor del motor crea un campo magnético constante. Este campo magnético está dado por parejas de imanes con polos intercalados que suelen estar alimentados con corriente DC. Por otro lado, el estator cuenta con 3 bobinas, cada una de ellas alimentadas por cada una de las fases de la corriente alterna. El flujo de corriente por estas bobinas produce un campo magnético rotatorio que gira a una velocidad constante. Los polos negativos del campo rotacional atraen a los polos positivos del campo estacionario del rotor de forma fija y viceversa. De esta manera, los polos invertidos se sienten atraídos tratando de seguirlos en su rotación y por lo tanto inducen el giro en el rotor. La velocidad de giro del rotor entonces se calcula multiplicando 120 veces la frecuencia de la corriente alterna y dividiendo entre el número de polos del motor. La relación directa entre la velocidad y la frecuencia de alimentación es lo que permite controlar la velocidad del motor. Para que funcione el motor, el rotor debe mantener un campo magnético y estacionario. De lo contrario no habrá rotación. Esto se soluciona por un lado alimentando con corriente DC electroimanes, o introduciendo una jaula de ardilla entre el rotor y el estator a la cual se le induce una corriente con el campo giratorio del estator, la cual alimentará los imanes del rotor que eventualmente empezarán a atraerse por el estator. Gracias porque me das la oportunidad
oportunidad de hablar un poco sobre este tema. Gracias.